Bienvenidos a Canal en Cristo Vivo, estamos transmitiendo desde Colonia, Uruguay, vía streaming. Disfrute nuestra programación. Nos sentimos honrados por vuestra compañía. Muchas gracias por elegirnos. Desde Colonia, transmite Canal en Cristo Vivo, República Oriental del Uruguay.
tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Que tengan muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Con Usted y la Biblia en el canal En Cristo Vivo. Estamos aquí plena tarde, pleno invierno, se ha venido en frío aquí en Uruguay, impresionante el frío que estamos pasando. Hemos tenido la semana pasada y al principio de esta semana un clima tipo verano, tipo primavera, algo así, medio calorcito. Pero ahora viene frío y se viene un fin de semana, pero frío polar. Para los que no conocen, acá hace frío y podría decirles que la temperatura normal afuera, pleno mediodía, 7 grados, 6 grados, 5 grados, sensación térmica. No hay nieve, pero en la mañana todo un campo escarchado, todo como una helada, pues efectivamente es una helada, todo blanco, pueden ver los campos, obviamente no es nieve, pero todo blanco. Bueno, espero que ustedes se encuentren bien. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. No tuve un malestar de salud en la semana pasada, pues no salimos al aire. No sé, no me he sentido bien, pero ya me he recuperado y estoy totalmente bien. No ha sido gripe, parecía un resfrío, algo así, pero ahí quedó en el recuerdo. Y bueno, está. Quería informarles para que ustedes vayan sabiendo, Israel en la semana esta que está pasando, está terminando, hace unos días atrás, los países Emiratos Árabes Unidos han abierto su embajada en Jerusalén, como otros países que lo han hecho, como Honduras, como Estados Unidos, que fue el primero. Para los que no saben qué significa eso, bien, se lo voy a explicar así. Israel, su capital no es Jerusalén hoy día, sino que es Tel Aviv. Y bueno, la capital realmente de Israel es Jerusalén. Pero el problema es que por el tema de los Israel por un lado y los palestinos por el otro lado. Palestina reclama mucha parte de Jerusalén como su capital, Palestina. Israel reclama a Jerusalén completa como su capital. Entonces está ¿cómo que se dice? La línea divisoria, no me acuerdo ahora el nombre del lugar, obviamente que es la donde están viviendo los palestinos. Es una línea muy finita del lugar del país ahí en Israel, que es donde es la zona de guerras entre los terroristas, Hamas y su comitiva contra el país de Israel, porque no necesariamente contra el gobierno, sino que quieren ellos eliminar a Israel. Y por el otro Israel tratando de defender su pueblo y a la vez tratando de ayudar al grupo palestino que lamentablemente está siendo gobernado por terroristas. El problema es que cuando un país abre la embajada en Jerusalén, es como decir, bueno, palestinos, no les creemos. Jerusalén es de Israel, la capital de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Entonces eso es lo que están haciendo los países al abrir su embajada en Jerusalén. Están como que no están de acuerdo con los palestinos en que Jerusalén sea parte de la capital de ellos, sino que lo consideran o lo dicen públicamente que Jerusalén es capital de Israel, punto. Ese es el problema, de que para Israel es una buena noticia y para nosotros los cristianos también, porque la Biblia está cansada de decirlo, de que Jerusalén es la capital de Israel. Pero el problema es que los árabes no creen en la Biblia que conocemos ni en la Biblia hebrea, sino que ellos niegan y ponen otro argumento
otra Biblia aparte sumado, y todo eso se suma a una sola Biblia, que es la Torá, y ellos tienen otra historia, obviamente diferente, otras enseñanzas, otras cosas. Entonces un choque religioso que bueno, Dios siempre ha preservado a Jerusalén. Sabemos que Dios ha escogido a su pueblo como su pueblo, a Jerusalén, a Israel quiero decir. Pero bueno, Israel sí se ha confiado en Dios en eso y sí Dios lo ha conservado. Sí Dios ha cumplido su palabra, porque como ustedes sabían, antes del año 1948 Israel no existía, pero no existía porque antes sí existió, en la época de Jesús, pero hubo diferentes, como el Imperio Romano, todas esas zonas, todas esas épocas, donde debilitaron al pueblo de Israel, luego se desparramó Israel, cada uno por su sitio, y de pronto llegó un día en el año 1948 que los israelitas vinieron de diferentes partes, se unieron en su tierra, hicieron la guerra de los 6 días contra los árabes palestinos y ahí fundaron el país de Israel, lo liberaron. Hasta hoy no saben, no tiene explicación la humanidad, los militares, cómo un pueblo tan pequeño como era Israel logró vencer a su pueblo enemigo y ganar la guerra de los 6 días que fue intenso. Pero así es la cosa, Dios está con Israel, Dios ha prometido que Dios no va a dejar desaparecer Israel jamás. Y eso no lo pueden soportar los palestinos, no lo pueden soportar los árabes, no lo pueden soportar los fanáticos, perdón que lo diga, los fanáticos religiosos de la Torá, del musulmán, y bueno, y lamentablemente no tienen tolerancia. Pero bueno, Israel hoy día es tolerante con los cristianos. La religión judía no es la religión cristiana, sí tiene muchísimas cosas en común, pero Jesús no va. O sea, ellos no esperan otro Mesías, porque ellos rechazan a Jesús, la mayoría. Ellos esperan que otro Mesías va a llegar, otro Mesías que va a gobernar, que va a establecer la soberanía de Israel definitivamente, no un pensamiento como la gloria para el país de Israel y punto. En cambio Dios lo que quería era de que el pueblo de Israel fuera sus hijos en el punto de vista espiritual, no del punto de vista que ellos van a gobernar el mundo o que van a ser los reyes de la tierra, porque en sí a Dios no le importaba ese asunto. Lo que a Dios le importaba era la salvación de su pueblo, la salvación espiritual estamos hablando. Pero eso es otro tema, pero para explicarles, lo que les expliqué era para que sepan que por qué es tan importante que un país considere abrir su embajada en Jerusalén. Y es por eso mismo, porque al abrir la embajada en su capital de Israel, o Jerusalén, están diciendo que es la capital de Israel, cosa que hay mucho conflicto en el mundo porque no aceptan esa idea. Pero esta vez, esta semana se sumó Emiratos Árabes Unidos, abrieron su embajada en Jerusalén y es toda una fiesta en Israel y es entendible. ¿Tá? Bueno, antes que nada, queremos dar las gracias a todos los países que nos están viendo. Como siempre, saludamos a diferentes países como Colombia, Perú, España, Venezuela, Chile, Ecuador, Italia, México, y hay algún otro país que no estamos viendo, pero sabemos que nos están visitando. Queremos darles las gracias por siempre darse una vueltita en este canal para escuchar la palabra de Dios. Bueno, antes de pasar a la pausa, vamos a ir a un especial. Esto es un especial en lengua de señas peruana. Lo van a ver y lo va a cantar mi esposa. Adelante. Jehová me pastorea, camino yo con él. Jehová me pastorea, camino yo con él. Siempre, siempre, camino yo con él. Siempre,
Hola, amigos de Canal en Cristo Vivo, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el programa Con Usted y la Biblia seguimos dejando enseñanzas bíblicas, y Dios continúa obrando en la vida de las personas a través de nuestro hermano Rudy. Este viernes seguimos con la serie del Espíritu Santo. No se va a querer perder este capítulo, donde Dios continuará hablando a tu corazón. Habrá especiales de música, testimonio obrando en la vida de las personas, noticias cristianas en la actualidad, y lo importante es la enseñanza bíblica que traerá nuestro maestro. Los esperamos, este viernes a las 8 de la noche en Uruguay. 6 de la tarde en Perú. Con Usted y la Biblia. Este viernes por Canal en Cristo Vivo. Comedia para Héroes surge a través de una idea de unos amigos. Dijimos cómo podemos ayudar, cómo podemos cooperar nuestro granito de arena. Cuando dispara la pandemia, obviamente en Uruguay, enseguida, desde Pedido Ya, nos damos cuenta que tenemos que hacer algo por apoyar a la sociedad. Hoy entregamos más de 1000 viandas por semana a Teletón, a Radio Inclusivo, a Pelota al Medio y al Hogar de Ancianos Esquiafino. Mi nombre es Daniela, soy parte del equipo de comunicación de Fundación Teletón. Siempre es una sorpresa recibir la comida que nos llega de Pedido Ya. Y además, como esa alegría de recibir una sorpresa en este momento. Hay un nuevo equilibrio, el yin y el yang. Te tentaste viendo un programa de cocina, yin. Lo pedís desde el living, ya. Ahora tenés un mejor programa, Pedido Ya. Felicidad instantánea.
Ya regresamos. Bueno, el título para hoy es ¿Cómo permitir actuar el Espíritu Santo en mí? Hemos estado teniendo varios mensajes. Estamos dando la serie del Espíritu Santo y hemos visto diferentes temas como quién es el Espíritu Santo, los nombres del Espíritu Santo, la acción o el trabajo o la labor del Espíritu Santo durante estos 6.000 años, y hoy vamos a ver cómo permitir actuar el Espíritu Santo en mí. Los requisitos previos para poder permitir al Espíritu Santo tomar control de mi vida es uno, Él debe estar en mí, haberlo recibido en nuestro corazón, como hemos hablado. Es una oración que uno recibe el Espíritu Santo a través de esa oración. Cuando se lo pide a Dios, ¿no? Como el perdón, primero se arrepiente, luego pide perdón a Dios y luego le pide a Jesús que entre a su corazón y Él va a entrar en forma del Espíritu Santo. Y tenemos un ejemplo de un hombre llamado Simeón. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas, se pueden buscar en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2 y versículo 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias te damos por este tiempo. Pedimos que tú ahora nos reveles tu palabra a través de tu siervo. Habla en los corazones de los televidentes, oyentes en este momento. Pedimos que nos enseñes conforme a tu voluntad lo que quieres que aprendamos y que tú me uses para tu gloria, para bendición a los demás. Y queremos darte las gracias porque sabemos que tú eres un Dios amoroso, un Dios poderoso y que aún nos reclama para que seamos tus hijos. Y yo sé que tú sigues buscando a aquellos que todavía no han permitido que el Espíritu Santo entre y gobierne en la vida de ellos. Pero pedimos que a través de tu palabra hoy puedan agregarse algunos más a permitir que el Espíritu Santo entre en la vida de ellos. Todo para gloria y honra tuya, y te damos las gracias y bendice esta tarde a cada uno de nosotros y a los televidentes para gloria y honra tuya. Amén. Muy bien. Es interesante la historia de Simeón. Simeón era una persona ya mayor, probablemente ya era una persona bastante anciana, pero este hombre era un hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Cuando decía que esperaba la consolación de Israel, se refería que esperaba el Mesías. Él estaba esperando el Mesías, el que iba a salvar al pueblo de Israel del pecado. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, ya antes que Jesús viniese, el Espíritu Santo se ponía sobre ciertas personas, y en este caso de Simeón. Y estaba sobre él, y dice que el Espíritu Santo le había revelado que él iba a ver al Mesías, que no iba a morir hasta que lo viera. Imagínate semejante revelación del Espíritu Santo. A veces muchas personas cometen el error de decir: Dios me ha hablado y me dijo tal cosa. Pero ¿cuál era el propósito de Dios para revelar a través del Espíritu Santo algo novedoso, algo que no se sabía, sino que solo esa persona lo sabe por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? El propósito no es para la gloria personal de la persona que le ha revelado semejante cosa. El propósito es para la gloria de Dios. Y en este caso, Simeón sabía que no iba a morir, sino que iba a ver al Mesías,
Esto no era para gloria de él, porque no era un premio para él, sino que Dios por misericordia le mostraría a Simeón, pero era para gloria de Dios, porque si lo leemos, se van a dar cuenta que es una cosa, wow, es una cosa asombrosa, porque un hombre mayor, que todavía Jesús no había venido, no había nacido, ya sabía que no iba a morir hasta no ver el Mesías. Y sin embargo ahora, en este momento, Simeón va a ver al niño, porque dice, no vería la muerte sino hasta que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo lo guiaba. Fue al templo. Capaz que fue al templo como algo que le tuvo ganas de ir. Yo no decía la criolla. Tuvo ganas de ir a la iglesia. Y fue. Pero acá la Biblia dice que fue movido por el Espíritu. Otras palabras diferentes son. Si bien capaz que él tuvo ganas de ir al templo, pero es el Espíritu Santo que le puso el querer, así como el hacer, por su buena voluntad, o sea, por la misericordia de Dios, hizo que él fuera. Así que fue al templo. Y después dice, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo. O sea, es una cosa que mientras Dios puso en Simeón el deseo de ir al templo, también Dios puso en el deseo de los padres del bebé Jesús en ir al templo, porque ellos iban cumpliendo un rito. Y el rito era traerlo al templo, presentarlo al templo, y probablemente el rito era la circuncisión, otro tema aparte. Pero cuando lo trajeron al templo, para ser conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos. Ya hubo un encuentro entre Simeón y los padres de Jesús y Jesús, el niño Jesús. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Lo agarró el bebé y dijo, Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, lo vio al niño Jesús, lo tomó y le dijo al niño, Señor, despides a tu siervo en paz. A ver, vamos a castellano. Déjame morir en paz. Ya lo vi, ya vi al Salvador del mundo. Sabía que él iba a morir en la cruz, el que iba a salvar a la humanidad, el que iba a salvar a Israel. Tomó al niño y le dijo, Señor, despides a tu siervo en paz. Wow. ¿Y los padres qué piensan que habrán pensado? María, José, ellos sabían, pero se sorprendían porque cada día, cada situación confirmaba lo que ya María y José sabían, de que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque ellos le pusieron precisamente al niño Jesús, porque significa que iba a salvar a su pueblo del pecado. El nombre Jesús significa Jehová salva. Bueno, eso es. Entonces, imagínense esa situación, pero acá no solo dice eso, despide a su siervo en paz, conforme a tu palabra. Conforme a la palabra que el Señor le dijo a Simeón, que no vería la muerte, sino antes ver al ungido del Señor, al ungido de Dios, al elegido por Dios, para salvar a Israel del pecado, al mundo. El elegido, el ungido, el Mesías, el Cristo, es lo mismo significado y apunta a Jesús. Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el que iba a salvar a Israel del pecado. Bueno, esa es la historia de Simeón, una historia impactante. Ahora, el Espíritu Santo es de naturaleza espiritual, ¿está? Ya habíamos hablado en algún episodio pasado de que el Espíritu Santo no era físico, sino algo espiritual, y que el Espíritu Santo no tenía nada que ver con nuestra naturaleza humana, sino que el Espíritu Santo es naturaleza espiritual. En cambio, nosotros, las personas, tenemos la naturaleza carnal. Y hay muchas cosas que hay que entender que cuando el Espíritu Santo te guíe, no lo vas a entender.
solamente tienes que obedecer. Hay cosas que el Espíritu Santo te guía, pero tú tienes que confiar en Dios. Tú debes confiar en Dios siempre. Aunque no entiendes, tienes que obedecerle. Hay cosas que en la palabra de Dios no entendemos, pero es importante obedecer, porque sabemos que Dios nos va a llevar por buen camino. Por eso es muy importante entender correctamente la palabra de Dios, porque hay muchas personas que han dicho que es según la palabra de Dios, pero resulta que no era según la palabra de Dios, era según la palabra de los adoctrinadores, de los falsos maestros, de las falsas iglesias, de las falsas doctrinas, que aún ha llevado a la misma muerte, no solo al creyente, sino a su propia familia, por un error, porque jamás Dios te va a guiar por un mal camino. Tienes que entender que todo lo que Dios te pueda guiar es para su gloria, no para tu gloria, no para la iglesia, ni para la gloria de la iglesia. La gloria es solamente para Dios y para Jesús y para el Espíritu Santo. La gloria es para Dios, nada más. Entonces, hay que entender que la palabra de Dios hay que obedecerla, no cambiarla, no trastornarla. Simeón hizo caso, obedeció conforme a tu palabra, dijo el Señor. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, tu palabra, la palabra de Dios. Entonces, en este ejemplo vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tá? Hay que entender que a veces la palabra de Dios, hay hombres que para ellos es una locura, para ellos no lo pueden comprender, pero acá no se trata de que tú entiendas todo. Es más, como cristianos nunca vamos a llegar a entender toda la Biblia, pero entendemos lo necesario, entendemos que la salvación es por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendemos muchas cosas que la palabra de Dios es sencilla. No matarás, no hurtarás, no mentirás. No dice no mentirás, pero dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Traducción, no mientas. Bueno, simple, es simple. La palabra de Dios hay que entenderla simplemente honestamente. No queriendo cambiar porque no aceptas algo. Para poder obedecer la palabra de Dios, para poder seguir la voluntad de Dios, debes ser humilde. Tú debes ser humilde. No debes intentar cambiarlo porque algo no te parece o algo no puede ser. No, cállate, obedece. Obedece con humildad. Dios te debe cambiar a ti. La palabra de Dios te debe cambiar a ti. La palabra de Dios debe cambiarme, no yo cambiarla. Romper, desaparecer versículos, como algunas religiones lo han hecho. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita, y hay una promesa en fin en Apocalipsis que trae maldición a aquellos que agregan o quitan la palabra de Dios. La palabra de Dios está completa y no necesita ninguna regla. Lo que necesita es ser obedecida. La palabra de Dios es Dios. No quieras taparle la boca al Señor. No quieras torcerle su lengua. Hay que obedecer. Entonces, hay cosas que no vamos a entender, pero hay que obedecer. Cuando nosotros obedecemos y queremos obedecer, corazón honesto, el Señor nos va a dar la luz
necesaria a través del Espíritu Santo, que me va a guiar y me va a mostrar qué era lo que quería el Señor. Pero si yo ya tengo una actitud que no quiero hacer caso, no quiero obedecer, no voy a ver ninguna luz. Es más, me voy a confundir. Es más, voy a creer cualquier mamarracho menos la palabra de Dios. Voy a hacer cualquier mamarracho, mi voluntad, y no voy a hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante tener un corazón dispuesto, un corazón humilde para obedecer la palabra de Dios. Cuando se tiene esa obediencia, esa actitud correcta, ahí Dios te va a dar la luz a través del Espíritu Santo y va a decir, ahora lo entiendo, voy a darles un poco de luz. ¿Cómo sé yo que la salvación es simplemente por gracia? Que la salvación me hace hijo de Dios. Que la salvación es simplemente por tener a Jesús. En 1 de Juan, capítulo 5, capítulo 5 y versículo 12, dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué vida no tiene? La vida eterna. Tan sencillo como recibir a Jesús en tu corazón. Pero hay algunos escépticos, algunos que no aceptan algo tan sencillo que Dios te lo da como regalo a la salvación. Porque se supone que nos estamos salvando de algo, ¿no? Porque por algo se dice la salvación. Porque si no tienes vida eterna con Dios, ¿dónde está la vida eterna? ¿Con quién? ¿Con quién no? En el infierno va a ser. Esa es la muerte eterna. La vida eterna era vivir con Dios. La Biblia le llama a lo otro la muerte eterna, la segunda muerte, el infierno. De eso era que nos estábamos salvando. Y hay gente que no puede entender cómo un Dios de amor va a permitir que todos somos hijos de Dios, dicen. Nos vamos a mandar al infierno, perdón. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia sí dice que todos somos creación de Dios, pero para poder ser hijo de Dios, tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Porque cuando recibes al Hijo, tienes la vida. Y en otro texto dice, y más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Dios le dio recién ahí de haber recibido, búsquenlo, Juan capítulo 1 versículo 12. No es 1 de Juan, dije Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad. ¿Cuándo? Cuando lo recibieron. ¿Potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahí son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que antes no eran hijos de Dios. Hay que ser simple, hay que ser honesto. La palabra de Dios es clara. Entonces, para ser hijo de Dios hay que recibirla. Cuando recibes a Jesús, tienes la vida eterna. Y un Dios de amor, tal vez por amor a los suyos, a sus hijos, sí va a mandar al infierno a los que no son suyos hijos. ¿Y por qué los va a mandar al infierno? ¿Porque es malo? No, porque Dios también es juez justo.
Pregúntale a aquel padre o a aquella madre que simplemente le hayan torturado a sus hijos, que aquel extraño, aquel vecino haya lastimado a sus hijos. No piensen matar, porque yo sé que es fácil. Van a decir, no, pero yo no maté a nadie. Vamos a esto nomás. Piensa cómo un padre se siente cuando lastiman a sus hijos y no lo maten. O le lastimen, o le hayan gritado, o le hayan insultado a sus hijos. ¿Cuál va a ser la respuesta de ese padre? Seguro que hay padres que capaz que lo matan a ese que insultó a sus hijos. Y ustedes van a decir que está bien eso, sí. Bueno, déjame decirte que ningún juez va a dejar libre a un malhechor, a un pecador. Dios también a ningún pecador va a dejar libre. Por eso es que Dios manifiesta su amor a través de Jesús. Cuando tú recibas a Jesús, ¿te acuerdas? En una oración tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres pecador, pedir la ayuda del Señor Jesús. Perdóname, sálvame, entra en mi corazón, sé mi Salvador. Cuando entra a tu corazón, ya eres su hijo y ya eres salvo y ya eres perdonado. Dios no te va a tomar en cuenta tus pecados porque tú te has arrepentido. Y tú te has arrepentido y tú eres perdonado. Pero los que no quieren recibir a Jesús, los que no quieren arrepentirse, lo siento, van a seguir siendo pecadores. Y van a ser hallados convictos y van a ir al infierno. Así de simple. Y no porque Dios sea mal, sino porque tú no quisiste. ¿Qué otra vuelta hay? Si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Pero no seas vivo, no vas a terminar en la misma sala con el Señor siendo rebelde y pecador. ¿Ya tú quieres ir a otro sitio? Sí, ve al otro sitio. Pero justo el otro sitio dice infierno. No hay escapatoria. No hay otro sitio. Porque todo ese lugar, en el cielo, en el reino de Dios, todo lo que está ahí es de Dios. No hay otro dueño. Y si tú estás mal con el jefe, no esperes que te reciba. Era el único. Te queda el estar afuera de ese lugar. ¿Y cómo se llama afuera de ese lugar? Infierno. No hay tercer lugar. No hay otra zona. No puedes hacer lo que quieras. Allá arriba es el reino de Dios. Va a ser gobernado por Dios, bajo las normas, bajo la política, por decirlo así, en castellano, de Dios. No hay escape. Más claro que el agua o imposible. El Espíritu Santo, el tema. Estábamos hablando de que el Espíritu Santo hay cosas que no lo vamos a entender, pero debemos tener un corazón humilde, dispuesto a obedecer. El Espíritu Santo nos va a guiar como a Simeón. Y el Espíritu Santo nos va a dar luz para entender la palabra de Dios. Y vamos a tener la mente de Cristo. ¿Sabes? El Espíritu Santo me guiará con su palabra, la palabra de Dios. Mira, otro versículo para entender que el Espíritu Santo nos va a guiar siempre por la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e íntegramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es soplado por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Te va a instruir en lo que es justo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios se refiere al Hijo de Dios, a los que han recibido a Cristo. Sea perfecto, no perfecto de que
no va a pecar nunca, sino que su forma de actuar, su forma de hacer, su forma de vivir sea perfecto, perfecto conforme a la voluntad de Dios. No está diciendo que va a ser un perfecto y que no va a cometer ningún error, tampoco estoy diciendo que no va a pecar nunca, pero sí va a tener una actitud madura, una forma de actuar madura, una actitud madura, que si pecó se va a pedirle perdón a Dios y a las personas que haya damnificado. Si él antes robaba, ya no va a robar porque él es maduro, va a actuar perfectamente como Dios quiere, va a buscar la perfección, pero no estoy diciendo que sea perfecto. Bien, y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el cristiano, el Hijo de Dios, va a terminar tan maduro que va a saber perfectamente cómo debe actuar. Va a tener la madurez para saber qué hacer, cómo actuar, porque la palabra de Dios va a estar morando en su corazón, porque el Espíritu Santo le va a guiar como a Simeón, y él va a ir y va a hacer, porque el Espíritu lo va a mover, lo va a dar ese deseo de hacer correctamente. Por eso es maduro. Entonces, conclusión, debes recibir a Jesús en tu corazón a través de una oración. Cuando recibas a Jesús en tu corazón, no vas a recibir solo a Jesús, vas a recibir a Dios, las tres personas, Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Cuando recibas al Espíritu Santo o a Dios, vas a tener el poder de actuar correctamente y vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo. Vas a poder dejar actuar el Espíritu Santo en ti. Vas a estar permitiendo que el Espíritu Santo actúe dentro de ti y tú hagas las cosas como Dios quiere y seas un hijo de Dios maduro que busca la voluntad de Dios, busca la perfección de Dios y vas a actuar como Jesús. Vas a ser un pequeño Cristo, vas a ser cristiano. Dios te bendiga, espero que te haya gustado el mensaje, quiero que medites bien lo que hemos hablado hoy y vamos a seguir. Creo que queda un mensaje más del Espíritu Santo y para el próximo viernes a la hora habitual, a las 8 de la noche hora uruguaya, 6 de la tarde hora en Perú. Dios te bendiga y que tengas una muy linda semana. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con usted y la Biblia el próximo viernes. Nos vemos. Fue una producción de Canal en Cristo Vivo. Canal en Cristo Vivo. Ha finalizado su transmisión. Nos encontraremos el próximo viernes a la hora habitual. Buenas noches.